Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo respiró aliviado, por un instante. Pero lo que parecía el amanecer de la paz se transformó rápidamente en un nuevo tipo de conflicto. Uno sin batallas directas entre los grandes enemigos. Un conflicto invisible, silencioso, pero constante. Una guerra sin disparos, pero con miedo. Así comenzaba la Guerra Fría, la guerra que nunca se declaró, pero que lo cambió todo. El origen del conflicto. Tras la victoria sobre el nazismo, dos superpotencias emergieron con fuerza: los Estados Unidos, símbolo del capitalismo liberal, y la Unión Soviética, estandarte del comunismo. Aunque habían sido aliados por conveniencia, sus ideales no podían ser más opuestos. Donde uno veía libertad individual y economía de mercado, el otro veía igualdad social y control estatal. La desconfianza era mutua. La cooperación se convirtió en rivalidad. Y el mundo entero tuvo que elegir bando. La división del mundo, telón de acero y los bloques. Europa fue el primer tablero de juego. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación, pero pronto se polarizó en 2 mitades: el oeste bajo influencia estadounidense y el este bajo control soviético. Berlín, la capital, fue partida en 2, y lo que Winston Churchill llamó el telón de acero se convirtió en una frontera física e ideológica que dividió al continente durante décadas. Al oeste, las democracias capitalistas se unieron bajo la OTAN. Al este, los países satélites se alinearon en el Pacto de Varsovia, bajo la mirada vigilante de Moscú. Carrera armamentística y miedo nuclear. La Guerra Fría no se libró con fusiles en el campo de batalla, sino con amenazas, espías y una frenética carrera por la supremacía nuclear. En 1949, la URSS detonó su primera bomba atómica, acabando con la exclusividad estadounidense. A partir de ahí, ambos bandos se lanzaron a producir armas cada vez más destructivas. Se inventó el concepto de destrucción mutua asegurada: si uno atacaba, el otro respondería, y ambos desaparecerían. El mundo vivía bajo la sombra de un apocalipsis nuclear. Espionaje, propaganda y guerra psicológica. La CIA y la KGB se convirtieron en protagonistas de un mundo oculto, lleno de dobles agentes, sabotajes, traiciones y misiones secretas. Mientras tanto, en las escuelas, en el cine, en la televisión, se libraba otra guerra, la ideológica. Cada bando construía su narrativa. En Estados Unidos, el comunismo era una amenaza maligna. En la URSS, el capitalismo era la explotación pura. El miedo se instaló en la mente de millones de personas. Guerras indirectas: Corea, Vietnam, Afganistán. Aunque las dos superpotencias nunca se enfrentaron directamente, sí lo hicieron por medio de terceros. En Corea, una guerra brutal dividió el país en 2 mitades que aún hoy siguen separadas. En Vietnam, Estados Unidos trató de frenar la expansión comunista, y fracasó, dejando miles de muertos y una sociedad profundamente marcada. En Afganistán, la URSS vivió su propio Vietnam. Y en América Latina, África y Asia, los golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles eran respaldadas desde Washington o Moscú. Momentos de máxima tensión: Berlín y Cuba. Hubo instantes en los que el mundo estuvo al borde del abismo. En 1961, se construyó el Muro de Berlín, no para separar enemigos, sino para impedir que los ciudadanos del este huyeran al oeste. Y un año después, en 1962, el planeta contuvo la respiración. La crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo a escasos pasos de una guerra nuclear total. Durante 13 días, el futuro de la humanidad dependía de decisiones tomadas en despachos oscuros en Moscú y Washington. La distensión, ¿una tregua temporal? En los años 70, el miedo cedió paso a la diplomacia. Se firmaron tratados para limitar el arsenal nuclear, como los acuerdos SALT. Se abrió un canal de diálogo. Nixon visitó China. Parecía que, tal vez, la paz era posible. Pero esta distensión fue breve. La Guerra Fría no había terminado. Solo dormía. El nuevo impulso: Reagan y la Guerra de las Galaxias. En los años 80, la tensión resurgió. Ronald Reagan llegó al poder con un discurso duro. Llamó a la URSS el imperio del mal y reactivó la carrera armamentística con proyectos como la Iniciativa de Defensa Estratégica,
apodada Guerra de las Galaxias. El gasto militar se disparó, pero el mundo también empezaba a cambiar, desde dentro. El principio del fin, Gorbachov y la URSS en crisis. En 1985, Mikhail Gorbachov accedió al poder en la URSS. Consciente de la crisis interna del país, impulsó dos reformas clave, la perestroika, para modernizar la economía, y la glasnost, para abrir la política y la sociedad. Pero en lugar de salvar el sistema, estas reformas aceleraron su descomposición. En 1989 cayó el muro de Berlín. En 1991, la URSS dejó de existir. Consecuencias de la Guerra Fría. Durante 45 años, el planeta vivió dividido, temeroso, condicionado por una guerra que nunca estalló, pero que dejó cicatrices en todos los rincones del mundo. Millones de muertos en guerras indirectas. Estados divididos. Economías moldeadas por el conflicto. Un sistema internacional reorganizado por completo. Y una lección fundamental: el poder puede cambiar de manos, pero la ideología, la propaganda y el miedo son armas tan potentes como las bombas. Cierre. La Guerra Fría terminó, o al menos, eso dicen los libros de historia. Pero en un mundo cada vez más polarizado, con nuevas potencias emergiendo y discursos cada vez más agresivos, tal vez no hemos salido del todo del frío. Tal vez, el eco de esa guerra invisible siga resonando, más cerca de lo que creemos.